Muy buenos días, damos inicio a la sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca convocada para esta fecha. El secretario general procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, informo que al estar presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos y 18 juicios electorales de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados de este tribunal. Gracias, secretario. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados el proyecto de orden del día. Antes de someterlo a votación, yo quisiera solicitarle su aprobación para que se baje de la lista del orden del día el expediente JDSI 09-2020, en atención a que el día de ayer recibimos todavía una serie de documentos y de probanzas que es necesario analizar antes de que se pueda resolver el asunto. Somete a consideración, a votación, señor secretario, la propuesta. Si está claro que sí, magistrado presidente. Magistrado maestro Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que la propuesta de retiro realizada por usted ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Ahora somete a votación el resto del orden del día. Claro que sí. Magistrado maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el resto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito a la licenciada Ledis Ivonne Ramos Méndez de cuenta con los asuntos que propone la magistrada Elizabeth Bautista. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. Doy cuenta con el proyecto formulado por el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 22-2020 y acumulado JNI 23-2020, promovidos por Filiberto Rufino y otros, a fin de impugnar el acuerdo IEPCO-CGSNI 387-2019, en el que se declaró jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santa Inés Yatseche, celebrada el día 17 de noviembre de 2019. Asimismo, declaró no válida la celebrada previamente el 13 de octubre de ese mismo año. En el proyecto, en primer momento se propone la acumulación del expediente JNI 22-2020 al diverso JNI 23-2020, que fue el primero que se registró, por existir conexidad en la causa. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundados los agravios relativos a que en el acuerdo impugnado no se aprecia que la autoridad electoral hubiese fundado y motivado las razones por las cuales se invalidó el acta correspondiente a la Asamblea Electiva de 13 de octubre de 2019. Lo anterior es así, ya que del análisis al acuerdo impugnado se advierte que la responsable analizó ambas asambleas electivas, estimando que la celebrada el 13 de octubre de 2019 había vulnerado la participación política de las mujeres, de ahí que fuera válido convocar a una nueva asamblea comunitaria. Ello en virtud de que, de manera indebida, mediante la Asamblea General Comunitaria de 13 de octubre de 2019, no se garantizó la postulación de mujeres en los cargos del ayuntamiento, lo cual se tradujo en una restricción al derecho humano de participación política de las mujeres, circunstancia que la tornó inconstitucional, como bien lo aceptan los actores. Ahora bien, en cuanto a los agravios relacionados con la reelección de la presidenta municipal, se propone declararlos infundados, ya que del análisis de las 3 últimas actas de asamblea electivas, así como del dictamen correspondiente, no se advierte alguna restricción al derecho de reelección. Por cuanto hace a los agravios relacionados con la violación al sistema de cargos y requisitos de elegibilidad, se propone declararlos infundados, en virtud de que la ciudadana que resultó reelecta como presidenta municipal ejerció previamente un cargo municipal, por lo que cumple con la exigencia de haber cumplido con un cargo dentro del municipio. En cuanto a la planilla que resultó ganadora, se advierte que los ciudadanos electos acreditaron estar casados o que estuvieron casados, ello mediante una certificación expedida por el secretario municipal, con lo cual se acreditó este requisito de elegibilidad. Respecto al requisito de saber leer y escribir, del análisis de los expedientes selectivos anteriores, se advierte que dicho requisito como tal no ha sido exigido,
pues en los expedientes nos advierte que para tal efecto se hubiera anexado algún documento para acreditar dicho requisito. De ahí que en el presente caso no sea exigible acreditarlo. Ahora bien, la parte actora controvierte el oficio IEPCO-DESNI 2326-2018, aduciendo que no se encuentra fundado y motivado, y por tanto vicia todo el proceso electoral comunitario. Sin embargo, el mismo sí se encuentra fundado y motivado. Además, la circunstancia de que se encuentre asignado por un encargado de despacho no es de la entidad suficiente para anular todo el procedimiento electoral comunitario. También, la parte actora controvierte el hecho de que el IEPCO hubiese autorizado a un observador electoral que no tenía conocimiento de las costumbres de la comunidad. Sin embargo, se propone declararlo infundado que la participación del servidor público en ánimo de colaboración y de imparcialidad, por lo cual en nada afecta el hecho de que supuestamente el observador electoral no fue originario de la comunidad. Máxime que también acudieron otras instancias de gobierno a realizar la observación correspondiente en el ámbito de sus competencias. Finalmente, derivado de que quedó acreditada en autos la no inclusión de las mujeres en la designación de autoridades mediante asamblea electiva de 13 de octubre pasado, no se puede soslayar la condición vulnerable de las terceras interesadas, que ostentan el cargo de autoridades electas. Por ello, se propone ordenar a distintas autoridades su colaboración para el despliegue de las medidas de protección que se encuentren dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones. Derivado de lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, licenciada. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados el proyecto con el que se acaba de dar cuenta. Someta la votación, por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfredo López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con las claves JNI 22-2020 y JNI 23-2020 acumulados, Santa Inés y Atzache, se resuelve. Segundo, se acumula el medio de impugnación identificado con la clave JNI 23-2020 al diverso JNI 22-2020 por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPCO-CG-SNI 387-2019 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Cuarto, se dictan medidas de protección a favor de las terceras interesadas y vincula a las autoridades señaladas en el inciso H de la parte final del considerando sexto de esta resolución para los efectos precisados en dicho inciso. Le solicito a la licenciada Fátima Susana Toledo Gonzaga de cuenta, por favor, con los proyectos que propone mi ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con 5 proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a un juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI/28/2020, promovido por Marisela Fermín Piñón, quien se ostenta como originaria de Santiago Astata de Huantepec, Oaxaca, para el que impugna el acuerdo IEPCO-CG- SNI-371/2019, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que califica como válida la elección de concejales al ayuntamiento de la citada comunidad. En primer término, se propone desestimar la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado relativa a la extemporaneidad de la demanda, en razón que, si bien el acuerdo impugnado fue emitido el 24 de diciembre de 2019, la actora manifestó haber tenido conocimiento de su emisión el 27 siguiente y el medio de impugnación fue presentado en el cuarto día hábil posterior. De ahí que se considere que se presentó en tiempo al no existir prueba que demuestre lo contrario. Previo al estudio de fondo en el proyecto se hace un análisis del contexto de interculturalidad y evidencia que en el caso en concreto hay un conflicto intracomunitario. En el caso, la actora aduce que debe revocarse el acuerdo impugnado toda vez que a su consideración existieron diversas irregularidades con relación a la convocatoria emitida para el registro de planillas a primer concejal para la elección ordinaria de concejales del ayuntamiento en cuestión, como son que no fue aprobado en Asamblea General Comunitaria de 26 de octubre, que no existe en el expediente la sesión ordinaria de Cabildo de 28 de octubre de 2019 y que no fue publicada, en la que se sustentó su emisión
que los integrantes del Cabildo no están facultados para señalar la forma en que debe inscribirse la planilla y que no existe un plazo razonable entre su publicación y los días en que se realizó el registro. Se propone declarar infundados los agravios esgrimidos, ello porque de las constancias que obran en el expediente se advierte que, contrario a lo que señala la actora, se realizaron actos previos conforme al método electivo que, si bien no existe en el expediente el acta de Cabildo de 28 de octubre de 2019 a que hace referencia a la convocatoria de mérito, tal irregularidad no es determinante para declarar la nulidad de la elección, en razón que se considera que debe privilegiarse el derecho al voto de las ciudadanas y ciudadanos que ejercieron, por encima de un formalismo contenido en la misma convocatoria. Ello porque del dictamen en que se identificó el método de elección se advierte que la autoridad máxima para realizar los trabajos concernientes a la elección es el Consejo Municipal Electoral, además que de las constancias no se advierte que haya sido el Cabildo quien determinó la forma de inscripción de las planillas. Así también se considera que sí fue publicada, puesto que ella se enteró con relación a que hubo un plazo razonable, a que no hubo un plazo razonable entre la publicación de la convocatoria que se cuestiona y los días en que se realizó el registro de candidatos y candidatas. En el proyecto se razona que tal circunstancia no puede considerarse irregular, ya que en el proceso del año 2013 la convocatoria se emitió el 3 de noviembre y el registro de candidatos se realizó en la misma fecha. En la elección de 2016 la convocatoria se publicó el 2 de agosto y el registro se realizó los 3 días posteriores. De ahí que no se acredite lo afirmado por la actora. Por tanto, en el proyecto se considera que establecer un plazo diverso implicaría transgredir el derecho de la comunidad en cuestión. Por cuanto hace al motivo de disenso que no se le permitió participar en la elección de concejales al no recibirle el escrito, mediante el cual solicitó la prórroga para el registro de su planilla para contender en la elección en estudio, así como su constancia de origen y vecindad, discriminándola como mujer y por su edad de 75 años, tales agravios se proponen declararlos infundados, en razón que su solicitud la presentó fuera del plazo establecido para el registro de candidatos. De ahí que la autoridad no estaba en aptitud de concederle la citada prórroga, pues ésta se presentó fuera del plazo de registro, por lo que hace a que fue discriminada en atención a que es adulto mayor. Del estudio de las constancias no se acreditan los elementos del protocolo para juzgar con perspectiva de género, de ahí que no se tenga acreditada dicha violencia. Por estas y otras razones se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por lo que respecta al segundo de los proyectos, corresponde el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI/11/2019, promovido por Julio Gómez Cruz y otros ciudadanos de Santiago Tillo, perteneciente a Nochistlán, Oaxaca, a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el acuerdo YEPCO-CG-SNI-415/2019, por el que se calificó como jurídicamente válida la elección de autoridades municipales del referido ayuntamiento. En ese sentido, los actores aducen en esencia la violación al principio de universalidad del sufragio, en virtud de que la responsable, a pesar de que reconoce que la agencia de San Mateo Yucucuy no participó activa y pasitivamente en la elección de concejales para el periodo 2020-2022, no consideró que fuera una transgresión a sus derechos político-electorales y por ende tampoco se difundió la convocatoria. En el proyecto se razona que el hecho de que no se haya llevado a cabo la elección de concejales al ayuntamiento sin la participación de la agencia tiene su fundamento en la autodeterminación de las comunidades indígenas establecidas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, dicha situación no es contraria a derecho, por el hecho de que no se hubiese permitido votar a la agencia. En la cabecera no se traduce tal acto como que sea contrario a lo establecido en la Constitución Federal, ya que de la interpretación de la universalidad del voto debe hacerse a partir de garantizar la pluralidad cultural que se reconoce en el artículo 2, así como en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de elecciones en comunidades indígenas. Ahora bien, del dictamen de elección se advierte que tradicionalmente la agencia en cuestión no interviene en la elección de autoridades de la cabecera municipal, lo que implica que deba invalidarse dicha elección, que debe invalidarse dicha elección, ya que ésta se llevó a cabo conforme a su sistema normativo indígena, en el cual no está contemplada la participación de la agencia
lo cual se robustece con las 3 últimas elecciones municipales correspondientes a los años 2010, 2013 y 2016, de las cuales se puede advertir que en las elecciones únicamente han participado hombres y mujeres pertenecientes a la cabecera municipal del municipio de Santiago Tillo, Nochistlán, Oaxaca. De ahí que no existe una vulneración a su derecho de los actores, ya que se ve involucrada la pertenencia e identidad de los miembros de la comunidad indígena en que se llevó a cabo la elección, razón por la cual la autoridad de la cabecera no estaba obligada a difundir la convocatoria de la agencia municipal, ya que, como se advierte de la minuta de trabajo de 30 de septiembre de 2019, la agencia aún no ha adquirido el derecho de participar en la asamblea electiva. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Respecto al tercer de los proyectos de resolución, se trata del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC-15-2020, promovido por Juan Chávez Maldonado y otros ciudadanos originarios de Santiago Chopan, Oaxaca, en contra de la designación del comisionado municipal provisional de la citada comunidad por parte del gobernador del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, lo cual a su consideración vulnera el derecho a la libre determinación y autonomía de su comunidad. Se propone desechar el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso E, en relación con artículo 11, primer párrafo, inciso B, ambos de la Ley de Medios Local, consistente en el que el juicio ha quedado sin materia, al haber acontecido un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado. Ello es así porque en sesión pública de resolución de 15 de febrero, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI-45-2020, en el sentido de revocar el acuerdo YEPCO-CG-SNI 423-2019, que calificó como jurídicamente no válida la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de Santiago Chopan, Oaxaca, y se declaró válida la elección ordinaria de concejales. Aunado a esto, la responsable manifestó que como motivo de dicha ejecutoria quedó sin efecto el nombramiento expedido al comisionario municipal provisional, por tanto ha ocurrido un cambio de situación jurídica en el presente juicio. El cuarto de los proyectos corresponde al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI-10-2020, promovido por Julia Santiago Rafael, quien reclama violencia política por razón de género ejecutada por los concejales electos al Ayuntamiento de San Miguel Tilquiapan, Oaxaca, para el periodo 2020-2022, quienes, a su decir, la obligaron a firmar su renuncia anticipada al cargo de regidora de educación del citado municipio para el cual fue electa. Se propone, por no tener acreditada la violencia política por razón de género, al no encontrarse acreditados los puntos 1, 2 y 4 del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo anterior, pues, de lo manifestado por la parte actora y de las constancias que obran en autos, no se encuentra acreditado sus afirmaciones en el sentido de que fue obligada a firmar su renuncia al cargo, ya que del escrito de demanda ella reconoce que sus compañeros electos le invitaron a ocupar el cargo para el cual fue electa, lo cual no se aprecia un comportamiento determinante acentuado con algún componente de género basado en estereotipos que haga concluir la existencia de violencia política por razón de género, además que se encuentra probado en autos que la actora accedió al cargo para el cual fue electa como regidora de educación. El quinto proyecto es relativo a los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con las claves JNI-83-2019, JNI-84-2019, JNI 07-2020 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JSI-04-2020, incoados por diversos ciudadanos, habitantes y vecinos del municipio de Santiago La Chiguilla y Tehuantepec, Oaxaca, quienes impugnan del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el acuerdo YEPCO-CG-SNI-331-2019, por el que se califica como válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santiago La Chiguilla. En primer término, se propone la acumulación de los juicios identificados con las claves JNI-84-2019, JNI
7/2020 y JSI/04/2020 al diverso JNI 83/2019 por existir identidad en cuanto al acto reclamado y la autoridad responsable. Se propone reencauzar el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JSI/4/2020 a juicio electoral de los sistemas normativos internos por ser el medio para conocer de los planteamientos que se reclaman. Por otra parte, los terceros interesados en sus escritos de comparecencia en los expedientes JNI/83/2019 y JNI/84/2019 hacen valer la causal de improcedencia consistente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 10, inciso A de la Ley de Medios, consistente en que los actos que reclaman los actores no le afectan el interés jurídico. Sin embargo, en el proyecto se considera que dicha causal de improcedencia se desestima, ello porque en los expedientes citados se están analizando una controversia derivada de una elección de autoridades municipales que se eligen a través de su sistema normativo indígena. De ahí que los actores sí tienen interés jurídico para promover los medios de impugnación con independencia de que le asista o no la razón. Así también se propone sobreseer respecto a diversos ciudadanos que se detallan en el proyecto, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el inciso C del artículo 11 en relación con el inciso H del numeral 1 del artículo 9 e inciso E del artículo ley de la Ley de Medios Local, ya que la demanda presentada carece de firmas autógrafas. Previo al estudio de fondo, en el proyecto se hace un análisis del contexto de interculturalidad y del contexto político de la comunidad. En el proyecto se estima que es un hecho notorio que no está controvertido en autos que la agencia que integra el municipio en cuestión no participaban de manera plena, real y efectiva en el proceso electivo para elegir a sus autoridades municipales de la citada comunidad. En ese sentido, mediante asamblea del 15 de octubre de 2019, el máximo órgano de gobierno otorgó derecho para que las agencias participaran en el proceso electivo en cuestión. Así se considera que asiste la razón a los actores en el sentido que se modificaron las reglas que tenía la comunidad, ya que del contenido del acta de 15 de octubre pasado se advierte que la elección se realizaría en Asamblea General Comunitaria por el método de planillas, ratificando su método de elección que desde tiempo inmemorial se venía utilizando. Así también se encomendó a la autoridad municipal que, a través de convocatorias y de oficios correspondientes, hiciera saber a las agencias municipales las anteriores decisiones en el sentido que tienen derecho de votar y de ser votados a través del método de planilla, como así había sido acordado en esa asamblea. Sin embargo, de las constancias que integran los autos, no habrá elemento que acredite que la autoridad municipal hubiera remitido oficios para hacer del conocimiento de los acuerdos tomados en dicha asamblea, a efecto de que en primer término los ciudadanos de la agencia tuvieran conocimiento de poder participar de manera real en el proceso electivo de sus autoridades y, como tal, los requisitos para poder activar su derecho de votar y de ser votados. Así también se estima declarar fundado el agravio en el sentido de que existieron dos convocatorias, lo que generó confusión en los ciudadanos. De las constancias que integran los actos se advierte que efectivamente obra convocatoria para los días 1 y 2 de noviembre. Del análisis de ella no se puede observar la diferencia en el sentido de cuál de ellas es propiamente para realizar un proceso interno dentro de la cabecera municipal o si las dos son para realizar la asamblea que se cuestiona, puesto que del análisis comparativo contienen en esencia los mismos puntos del orden del día y las mismas fue emitida por la autoridad municipal el 22 de octubre del año 2019. Así se advierte que para el 1 de noviembre, en el punto 5 del orden del día, consta elección de los concejales al Ayuntamiento de Santiago La Chiquitita, Guantepec, Oaxaca, propietarios y suplentes que cumplan con los requisitos legales y comunitarios que fungirán durante el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022. Por su parte, el orden del día de la de 2 de noviembre en el punto 4 refiere al registro de planilla de los concejales al Ayuntamiento de Santiago La Chiquitita, Guantepec, Oaxaca, propietarios y suplentes que cumplan con los requisitos legales y comunitarios que fungirán para el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022. También refieren los actores que no se garantizó que efectivamente se pudiera permitir su participación, ya que existe un momento en que se emite una convocatoria y otro en que se efectúan los derechos políticos electorales en sus dos vertientes. Ello porque en la integración de la planilla no es suficiente un espacio de 1 hora como para hacer referencia en los razonamientos jurídicos, pues la responsable de manera unilateral determina cambiar
la elección de opción múltiple a esa planilla, ya que ni siquiera se establecieron los registros de planillas. Así, del acta de asamblea electiva de 2 de noviembre de 2019, en el punto 5, consta anotado registro de planilla de los concejales al Ayuntamiento de Santiago La Chiguilla y Tehuantepec, Oaxaca, propietarios y suplentes que cumplan con los requisitos legales y comunitarios que fungirán durante el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2022. De la lectura del citado punto se puede observar que le dieron un plazo de 1 hora para que se registraran sus planillas, término que no es acorde para la integración de una planilla, puesto que en el caso se tratan de diversas agencias, lo que se traduce que la participación de ellas no se realizó en un plano de igualdad con la cabecera, puesto que era esta quien tomó los acuerdos y modificaciones del método para poder participar. En cuanto a los motivos de disentos que van encaminados a demostrar la indebida sustitución de Sado Torres Lerdo, no obstante de que había sido elegido por la Asamblea Electiva, de las constancias que obran en autos consta minuta de trabajo de 8 de noviembre, de la cual se advierte en el apartado de lista de participantes por los ciudadanos electos para el periodo 2020-2022 consta el nombre de Sado Torres Lerdo, quien firmó de su puño y letra en el rubro de autoridades electas, sin que nadie le hubiera controvertido tal carácter. No obstante, de que en dicha reunión estuvo la entonces presidenta municipal, así como quien comparece en el acuerdo que se cuestiona como presidente municipal. Bajo esa lógica no lo podía integrar en un grupo al que no pertenecía, que algunos de ellos podían contradecir dicho carácter, lo que no se controvirtió en dicha reunión. Así también, obra escrito presentado el 19 de noviembre del 2019 ante la Autoridad Administrativa Electoral, en la cual el citado ciudadano hace valer la vulneración a su derecho de votar y de ser votado, al ser excluido en la integración del cabildo, sin que dicho escrito haya sido analizado en el acuerdo cuestionado, no obstante que dichos argumentos iban encaminados a demostrar la vulneración a su derecho. De la lectura de la Asamblea se advierte que solo se registró una planilla, pero del análisis de la referida documental no se constata que se hubiese realizado conforme a las reglas propias que tiene la comunidad. De ahí que a juicio de este órgano jurisdiccional existe una presunción de que el ahora actor sí participó en el proceso electivo y que indebidamente no fue incluido. Por tanto, no se encuentra justificado porque el citado ciudadano ya no se le reconoce tal carácter, menos aún a través de qué procedimiento se realizó la sustitución, es decir, no está justificado en autos que tal modificación se hubiese sometido al consenso del máximo órgano de gobierno, como lo es la Asamblea. De ahí que se considere que con tal acto se trastocó la voluntad de los ciudadanos. En el proyecto se razona que no obsta lo anterior el hecho de que el tercero interesado en el expediente JNI/83/2019 manifestó que se vieron obligados a hacer un ajuste de género en la etapa de registro de planillas de asamblea de elección celebrada el día 2 de noviembre de 2019, que le permitía conservar la legalidad por esta última vez de la elección de concejales, con solo 2 fórmulas completas de mujeres. Por tal razón, durante el lapso de 1 hora que se le dio para el registro de planillas, a la que era suplente de la regiduría de reclutamiento, se le registró como propietaria y el señor Sado Torres Lerdo tuvo que ser suplido por la ciudadana Heidi Figueroa Toral. Se desestima tal argumento, puesto que esa autoridad advierte que desde la convocatoria no fue clara en establecer cómo se iban a integrar las planillas, es decir, el número total de mujeres. Ahora bien, el tercero interesado no justifica la forma en que se llevó a cabo la designación de los candidatos, puesto que solo refiere que se hicieron un ajuste sin demostrar por qué él y no otro de los candidatos. En ese sentido, se afirma que hubo una transgresión a los principios de paridad y progresividad, puesto que al momento de llevar a cabo los actos selectivos, la autoridad encargada tenía conocimiento que la integración del ayuntamiento se tenía que respetar la perspectiva de género desde el punto de vista de la progresividad. De ahí que desde la convocatoria debió haber establecido el número total de mujeres a integrar el ayuntamiento y no realizar actos simulados de observancia de dicho principio. Por lo que en el proyecto se estima que se vulneró el principio de certeza, dado que no existen autos, cómo se realizó la modificación de la integración del ayuntamiento en la que el citado ciudadano ya no está. Por esas y otras razones que se consideran en el proyecto,
Se estima que en el proceso electivo de Santiago Lechiguiri no se respetó el derecho de los ciudadanos de la agencia para participar en el proceso electivo, puesto que hubieron irregularidades desde el cambio de sus formas de elección, la omisión de difundir la convocatoria para ejercer su derecho de votar y ser votado de las agencias, en la modificación en la integración del Cabildo sin que se hubiera sometido al máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea, no obstante de que ella ya había decidido cómo se iba a integrar el Cabildo, lo que se traduce en una vulneración a los derechos de autonomía y autodeterminación y el derecho de los ciudadanos de las agencias a participar en el proceso electivo respetando sus derechos de votar y ser votados. Por lo que en el proyecto se propone revocar el acuerdo YECO-CG-SNI, diagonal 331, diagonal 2019 y consecuentemente declarar la nulidad de la Asamblea Electiva de Concejales al Ayuntamiento de Santiago Lechiguiri, Tehuantepec, Oaxaca. Es la cuenta, magistrada presidente. Magistrada, magistrado presidente, magistrado. Gracias, licenciada. La consideración de la magistrada y de los magistrados los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Sí, magistrada, con gusto. Gracias, presidente. Voy a comentar algunos de los proyectos que se ponen a consideración. El primero de ellos es el expediente JDCI, diagonal 10, diagonal 2020. En este proyecto yo comparto el sentido del proyecto, pero en relación a lo que ha manifestado la actora y de que hay indicios de que sufre violencia política por razón de género y que dentro de las manifestaciones que ella hace hay todavía un rechazo por parte de los integrantes del Cabildo, desde mi punto de vista, y tengo a bien pues ponerlo a su consideración y del magistrado Raimundo, que se dejen las medidas de protección en relación a los talleres que se les está dando por parte de la General de Gobierno, ya que sí ha asistido la autoridad, ha asistido ella, y creo que si bien no se determinó la violencia política por razón de género, sí es importante que se siga trabajando esta parte para pues fortalecer ahí las relaciones que se tienen, y que también ellos puedan irse conduciendo, la vayan integrando de una manera pues para ella libre de violencia y que también ella se sienta parte del Cabildo. Entonces es una propuesta que la dejo a su consideración en relación a este expediente. También voy a hacer comentario al expediente JDCI, diagonal 11, diagonal 2019. Solamente aquí es en relación a que sí voy con el proyecto, por supuesto, comparto el sentido del proyecto. Solo nada más faltó reencauzar el juicio, ya que desde mi punto de vista y de acuerdo al artículo 89 de la Ley de Medios, pues es un juicio electoral de los sistemas normativos internos, nada más es reencauzarlo del juicio ciudadano al JNI, entonces también lo pongo a su consideración para poder reencauzarlo por cuestiones procedimentales. Y ya en relación a los expedientes integrados con el JNI 83 2019, JNI 84 2019 y los acumulados, ahí voy a votar en contra y anuncio un voto particular. Que desde mi punto de vista se debe confirmar el acuerdo emitido por el IEPCO, donde califica como válida la elección, toda vez que considero que sí se apegó al sistema normativo que ellos tienen. Así también he de manifestar que dentro de uno de los puntos que voy a vertir en mi voto particular es que hubo una asamblea, en la asamblea hubo una asistencia de 926 personas y de la elección pasada fueron 770 personas. Esto quiere decir que pues estuvieron enterados de la elección y participó un número mayor de los que han participado en elecciones pasadas. Por esas y otras razones votaré en contra de este proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Con relación a lo que manifiesta la magistrada Elizabeth respecto del asunto de San Miguel Tilquiapan, estoy totalmente de acuerdo en que se adicionen esas medidas, que se siga, continúe con esas medidas. En el asunto de Santiago Tillo también estoy de acuerdo en el reencauzamiento como lo propone. Y en el caso de Santiago Lechiguiri, ahí también coincido con la magistrada Elizabeth en el sentido de no compartir el sentido del proyecto. Ahí, a mi juicio, efectivamente existen dos convocatorias,
y de la lectura integral de las constancias, yo no encuentro que exista una confusión o que orilla confusión. La convocatoria específicamente del 1 de noviembre pues es dirigida a la cabecera para que ellos elijan su planilla, porque ellos fueron los que dijeron, como es primera vez que iba a participar las agencias, dijeron se permite, pero a través de planillas. Así que ellos fueron preparados, se prepararon el día 1 para la elección del día 2 de noviembre. Y el día 2 de noviembre llegaron, le dieron participación a las agencias, le preguntaron a las agencias, presenta tu planilla, dijeron no tenemos planilla y mejor se retiraron. Entonces, aquí hubiera confusión si existiesen 2 actas de elección, pero sí existen 2 convocatorias, pero nada más existe una sola acta de elección. Por lo tanto, yo creo que no hay elementos suficientes para poder revocar y voy a votar en contra de este proyecto. De los demás, a favor, con los aditivos que especificó la magistrada, y en caso de que este proyecto de Santiago Lachiguiri fuese aprobado, pues votaría en contra y ofrecería mi voto particular. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo no? Primero, en relación a lo que propone la magistrada en el caso del asunto de Tilquiapan, estaría totalmente de acuerdo. Creo que es perfectamente atendible su propuesta. En el mismo sentido va el magistrado Raimundo, así que por supuesto que atenderíamos esa observación antes de la firma correspondiente de la sentencia en caso de ser votado a favor del proyecto. En el caso de Tillo, pues por supuesto, seguramente hay un error en el proyecto. Efectivamente, como lo propone la magistrada, hay que hacer el reencauzamiento respectivo. Y bueno, en el caso de Lachiguiri, solamente decir que respeto mucho sus comentarios, respeto mucho su opinión. Ya mis razonamientos vienen en el proyecto respectivo y en caso de no ser aprobado este proyecto, servirá el mismo como mi voto particular. Someto a votación los proyectos, por favor, secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. En contra del JNI 83 y acumulados, y a favor de todos los demás proyectos. Gracias. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos, a excepción del asunto del municipio de Santiago Lachiguiri, JNI 83, 2019 y acumulados. Gracias. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de todos los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que en los casos de los expedientes JDCI 10-2020 y JDCI 11-2020 se harán unas adiciones en base a las propuestas realizadas por la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, y respecto del proyecto del JNI 83-2019 y sus acumulados, ha sido rechazado por la mayoría del Pleno. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 15-2020 Santiago Choapan, se resuelve. Segundo, se desecha de plano la demanda del medio de impugnación promovido por Juan Chávez Maldonado Yescas, Esteban Berardo, Jaime Pérez Díaz y Eleuterio Matías López. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 10-2020, San Miguel Tilquiapan, se resuelve. Segundo, no se acredita la violencia política por razón de género en contra de Julia Santiago Rafael por lo expuesto en la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 11-2020, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por los recurrentes y se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado sexto de esta resolución. Segundo, en aras de maximizar los derechos de las comunidades que se encuentran en conflicto, se vincula tanto al Instituto Electoral Local como al Ayuntamiento de Santiago Tillo, Nochistlán, Oaxaca, y a la Agencia de San Mateo, Yucucuy, para que generen el diálogo entre ambas comunidades a efecto de elaborar acuerdos sobre la participación política y protección de los derechos de la agencia municipal.
Tercero, se confirma el acuerdo IEPCO CGSNI 415-2019 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que se califica como jurídicamente válida la elección de concejales al Ayuntamiento de Santiago Tillo, Nochistlán, Oaxaca, para el periodo 2020-2022. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 28-2020, Santiago Astata, se resuelve único, se confirma el acuerdo IEPCO CGSNI 371-2019, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria de 24 de diciembre de 2019, que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santiago Astata, Tehuantepec, Oaxaca, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Nos queda solamente el tema de la Chiguirí, en el cual, de acuerdo con el rol de turnos para engrose, propondría entonces a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco para que pueda realizarlo de conformidad con lo que fue aprobado en esta sesión pública. Tome la votación, por favor, de mi propuesta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfredo López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que su propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Ahora le solicito al licenciado Genaro Cruz de cuenta con los asuntos que propone el magistrado Raimundo Wilfredo López Vázquez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave JDC-22-2020, promovido por Moisés Bolaños Pérez, quien compareció con el carácter de ex síndico municipal de San Jerónimo Tecoatl, Oaxaca, en contra del presidente municipal de ese lugar, reclamando el pago de sus dietas y aguinaldo. En el proyecto de cuenta se propone declarar la incompetencia en razón de la materia de este tribunal para conocer de la controversia planteada, toda vez que, reconoce el promovente, fungió como integrante del citado ayuntamiento durante la pasada administración pública municipal, culminando su cargo como concejal el pasado 31 de diciembre, sin que actualmente integre dicho ayuntamiento. En ese sentido, las dietas a que tienen derecho las y los concejales tienen como propósito garantizar el efectivo ejercicio del cargo de elección popular en el que fueron electos. Sin embargo, una vez que finalizan dichos cargos, los adeudos que pudieran existir por dietas que no les fueron pagadas no generan afectación alguna a sus derechos político-electorales, puesto que, como se dijo, a la fecha no ostentan cargo de representación popular alguno. Por ende, las dietas y aguinaldo que señala se le adeudan escapan al ámbito competencial de este tribunal, toda vez que no está en oportunidad temporal de sufrir lesión alguna en su derecho de voto pasivo en la vertiente de desempeño del cargo por falta de pago de las remuneraciones que arguye. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave JDCI-07-2020, promovido por Mario Hernández García, Claudio Torres Cruz, Pedro García Roque, Antelmo Roque Velasco y Yesenia Caballero Hernández, con el carácter de ex candidatos a concejales al Ayuntamiento de Santiago Amoltepec, Oaxaca, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, a través del cual calificó como jurídicamente válida la elección de concejales al ayuntamiento de ese municipio. En el proyecto de cuenta se propone desechar el escrito de demanda, toda vez que el derecho de la y los actores precluyó. Esto es así, ya que presentaron previamente el escrito de demanda que dio origen al juicio identificado con la clave JNI-11-2020, en el cual señalan como responsables a las mismas autoridades y les atribuyen los mismos hechos, por lo cual el derecho para accionar precluyó con la presentación de la primera demanda. Esto es así debido a que la promoción de un medio de impugnación electoral agota el derecho de acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para presentar un nuevo o segundo escrito de demanda a efecto de controvertir igual acto reclamado emitido por la misma autoridad.
sin que sea dable tener al segundo escrito de demanda como una ampliación de la primera, toda vez que no se alegan hechos desconocidos por la y los actores al momento de presentar la primera de ellas o hechos supervenientes. En razón de lo anterior, se propone el desechamiento de plano del escrito de demanda que dio origen al citado medio impugnativo. Paso a dar cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral identificado con la clave JNI-11-2020 y sus acumulados JNI-12-2020 al JNI-21-2020 promovidos por candidatos a concejales del Ayuntamiento de Santiago Amoltepec, Oaxaca, y representantes de diversas comunidades que integran ese municipio, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local por el que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de integrantes al ayuntamiento de ese lugar. En principio, ante la concurrencia de las autoridades señaladas como responsables del acto controvertido y de la pretensión, en el proyecto se propone acumular al juicio electoral JNI-11-2020 los diversos juicios JNI-12-2020 al JNI-21-2020. En cuanto al juicio JNI-11-2020, ante la falta de firma, se propone desechar el escrito de demanda únicamente por lo que hace a las personas señaladas en el proyecto de cuenta, mas no así por las 12 personas que sí lo suscribieron, por quienes el juicio seguirá su normal curso. Asimismo, en dicho medio impugnativo se plantea no reconocer el carácter de amigos de la Corte a los representantes de diversas comunidades que integran el municipio, en atención a que muchos de ellos son parte actora en los juicios JNI-12-2020 al JNI-21-2020, mientras que los restantes, si bien no tienen el carácter de parte en el juicio, lejos de aportar aspectos generales de Santiago Amoltepec o de sus respectivas comunidades, pretenden que se confirme el acuerdo general controvertido y se declaren infundados los agravios hechos valer por la parte actora. Es decir, ninguno aporta una opinión fundada sobre el objeto del litigio que ayude a la resolución. No tienen una postura imparcial que solo tenga como finalidad proveer mayores elementos para dilucidar la problemática planteada, sino que buscan que se confirme el acuerdo general impugnado. De ahí la improcedencia de su solicitud. Por lo que hace a los juicios JNI 12 al JNI 21, todos del 2020, se expone que no es dable decretar el desistimiento solicitado por los actores en atención a que los mismos fueron promovidos en su calidad de representantes de sus respectivas comunidades, es decir, no a título personal, sino de la comunidad que representan, por lo que al tratarse de una acción tuitiva, para la procedencia del desistimiento era necesario la anuencia de su máximo órgano de gobierno, como lo es su Asamblea General Comunitaria. Respecto del fondo de la controversia planteada, se propone declarar fundados los agravios de la parte actora y en consecuencia revocar el acuerdo general impugnado, ordenando la reposición del proceso electoral comunitario. Esto es así, toda vez que, como correctamente afirma la parte actora, el Instituto Electoral Local, al calificar la elección que nos ocupa, soslayó que dicho proceso electivo se integra, según sea el caso, por 2 o 3 asambleas, mismas que se encuentran concatenadas unas con otras y deben estudiarse conjuntamente, circunstancia que obvió ese instituto, limitándose a analizar la última de las asambleas. En efecto, como reconocen las partes, de acuerdo a su sistema normativo, se realiza una primera asamblea en la que se elige una planilla. Posteriormente se lleva a cabo una segunda asamblea en la que se puede ratificar a la planilla previamente electa o nombrar una nueva. En caso de ser ratificada, se concluye el proceso. Si no se ratifica y se nombra una planilla distinta, se verifica una tercera asamblea en la que, de igual forma, se determina si se ratifica la segunda planilla o se nombra una distinta, así sucesivamente hasta que una planilla sea ratificada en la asamblea subsecuente. Es decir, la ratificación de una planilla implica la definitividad de la elección. Mientras no sea así, su designación es provisional. En el caso en concreto, en la primera asamblea se nombró una planilla, por lo que se convocó a la segunda asamblea para decidir sobre su ratificación o bien elegir a una planilla distinta. Sin embargo, durante el nombramiento de la mesa de los debates, derivado de diversos incidentes suscitados entre asambleístas, autoridades municipales e integrantes de la propia mesa de los debates, la asamblea fue suspendida,
sin que se sometiera a consideración de la Asamblea la ratificación o rectificación de la planilla. En consecuencia, se convocó una segunda asamblea extraordinaria en la que de igual manera durante la designación de la mesa de los debates se accionaron armas de fuego que lesionaron al menos a 2 personas, quienes tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica. Derivado de lo anterior, las partes divergen sobre lo acontecido con posterioridad a los hechos de violencia en comento, mientras que la parte actora señala que los mismos provocaron caos en la asamblea, generando que la mayoría de asambleístas se retiraran del lugar. El tercero interesado y las entonces autoridades municipales manifiestan que solo los simpatizantes de la parte actora se retiraron, pero que la gran mayoría permaneció en la asamblea, quienes, según señalan, después de ser consultados acordaron continuar con la asamblea, prosiguiendo con el desahogo del orden del día, y en apego a este se sometió a su consideración la ratificación de la planilla, determinando no ratificarla. Nombraron a una nueva, la cual fue ratificada en la tercera asamblea. Sin embargo, a consideración de la ponencia, lo argumentado por el tercero interesado y las entonces autoridades municipales, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, es improbable, toda vez que si durante la segunda asamblea extraordinaria se detonaron armas de fuego que lesionaron al menos a 2 personas, quienes tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica, es inverosímil que los asambleístas permanecieran prácticamente inmutables ante tales actos e inmediatamente decidieran continuar su asamblea como si nada hubiese ocurrido y desahogaran el resto del orden del día. En efecto, si en la segunda asamblea ordinaria bastó para suspenderla las agresiones verbales suscitadas entre asambleístas, autoridades municipales y la mesa de los debates, por mayoría de razón resulta ilógico que después de resultar 2 personas lesionadas por armas de fuego durante la asamblea extraordinaria, esta continuara con total normalidad. Aunado a ello, en los videos proporcionados por el tercero interesado, es evidente la baja presencia de asambleístas durante la asamblea extraordinaria, lo que confirma que muchos de los asistentes optaron por retirarse después de los actos de violencia. En ese sentido, a la fecha la Asamblea General Comunitaria no se ha pronunciado sobre la ratificación de la planilla electa en la primera asamblea, o en su caso, el nombramiento de una distinta. Es por ello que a juicio de la ponencia se debe revocar el acuerdo general controvertido y ordenar la reposición del proceso electivo a partir de la segunda asamblea, para que bajo un clima de paz y tranquilidad, el máximo órgano de autoridad de Santiago Amoltepec pueda expresarse libremente respecto de dicho tópico a fin de garantizar que los resultados de la elección sean realmente un reflejo de su voluntad. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral de los sistemas normativos internos interpuesto por Gerardo Méndez Juárez y otros ciudadanos indígenas del municipio de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual controvierten el acuerdo respecto de la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Nicolás, Miahuatlán, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través del cual calificó como jurídicamente no válida la elección de concejales al ayuntamiento de ese municipio. A juicio de la ponencia, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso J, parte última, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Oaxaca, consistente en la eficacia refleja de la cosa juzgada, en relación con el juicio JNI diagonal 88 diagonal 2019 y acumulado, mismo que fue resuelto por los integrantes del Pleno de este tribunal en el sentido de confirmar el acuerdo que ahora se impugna. Lo anterior, dado que concurren todos los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, debido a que, al tiempo en que se presentó el juicio con el que doy cuenta, ya existía un proceso resuelto, como lo es el diverso JNI 88-2019 y acumulado, juicios que se encuentran estrechamente vinculados, es decir, existe conexidad de la causa al tratarse del mismo acto impugnado. Además, en la sentencia del juicio primigenio, al confirmar el acuerdo impugnado, quedaron obligados a su cumplimiento los actores del medio de impugnación que ahora se resuelve, por lo que se propone desechar de plano el escrito de demanda que dio origen al presente medio de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, licenciado Genaro. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. En relación, voy a hacer un comentario
al expediente JDCI 07-2020, en el cual voy a favor. Solo nada más mencionar que en relación a las notificaciones hay tercero interesado, sin embargo no se le, en la parte de notificaciones de la presente sentencia no se advierte que se encuentre el tercero interesado, solamente agregarlo para que también sea notificado del sentido de la sentencia en este expediente. En relación al expediente JNI 11 al JNI 21 de Santiago Amoltepec, voy a votar en contra y anuncio mi voto particular, puesto que desde mi punto de vista sí se cumplió con el sistema normativo que impera en ese municipio, y toda vez que efectivamente son 3 asambleas las que se pueden llevar a cabo, en el caso de que en la primera asamblea, como bien ya lo sabemos, ahí se presenta quienes ganan esa contienda, en la segunda se pone a consideración la ratificación o bien nuevamente la propuesta de otros candidatos, y de ser el caso en la segunda de haber sido ratificados, hasta ahí se terminaría este proceso. Sin embargo, en el caso no aconteció, ya que pues en la segunda asamblea pues se decidió por parte de ese órgano máximo no ratificar a los que en la primera asamblea habían ganado. Luego entonces se llevó una tercera asamblea en la cual pues se ratifica a los que en la segunda asamblea ganaron. Toda vez que yo, desde mi punto de vista y de acuerdo al artículo 14, numeral 5 de la Ley de Medio Local, no le podemos dar valor probatorio pleno a los videos, las fotos, puesto que deben de cumplir con ciertos requisitos que para nosotros como autoridad jurisdiccional pues tenemos que dar certeza de los mismos. Y por ello y otras consideraciones pues voy a votar en contra en este proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Somete a votación los proyectos, por favor, secretario. Claro que sí, magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. En contra del JNI diagonal 2020 al JNI 21-2020 con un voto particular. Y a favor de todos los demás proyectos. Ok, gracias. Magistrado Raimundo Wilfredo López Vázquez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, a excepción del expediente JNI 11-2020 y sus acumulados, el cual ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 22-2020, San Jerónimo Tecoatl, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es incompetente en razón de la materia para resolver el presente juicio ciudadano. Segundo, se dejan a salvo los derechos de Moisés Bolaños Pérez para que los haga valer en la vía idónea para ello. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 07-2020, Santiago Amoltepec, se resuelve único, se desecha el escrito de demanda que dio origen al presente medio impugnativo al actualizarse la preclusión del derecho de la y los promoventes para controvertir los actos previamente impugnados en el juicio electoral, identificado con la clave JNI 11-2020 del índice de este órgano jurisdiccional. En los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con las claves de JNI 11-2020 a JNI 21-2020 acumulados, Santiago Amoltepec se resuelve. Segundo, se revoca el acuerdo IEPCO-CGSNI 372-2019 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que se calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santiago Amoltepec, Oaxaca, para el periodo 2020-2022. Tercero, se declara la nulidad de la Asamblea Electiva de fecha 12 de octubre y 30 de noviembre del año pasado. Cuarto, se revocan las acreditaciones y las constancias de mayoría que les fueron expedidas a las y los ciudadanos electos en la Asamblea de fecha 30 de noviembre de 2019. Quinto, comuníquese esta resolución al gobernador del Estado para efecto de la asignación de un comisionado municipal provisional. Sexto, se ordena la reposición del proceso electoral de Santiago Amoltepec, Oaxaca, a partir de la segunda asamblea electiva. Séptimo, se ordena a las autoridades vinculadas cumplan con lo ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia.
Octavo, se instruye al secretario general de este tribunal realice las anotaciones pertinentes en el registro respectivo con motivo de la acumulación decretada y glosa y copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia. Noveno, se decreta el desechamiento del juicio electoral JNI 11-2020 únicamente por lo que hace a Emilia Caballero Velasco y las demás personas señaladas en el anexo 1 de la presente sentencia. Décimo, se decreta la improcedencia del desistimiento solicitado por los actores de los juicios electorales JNI 12-2020 al JNI 21-2020. Décimo primero, no ha lugar a reconocerles el carácter de amigos de la Corte a los agentes de policía y representantes de las diversas comunidades que integran el municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 75-2020, San Nicolás Miahuatlán, se resuelve único, se desecha de plano el escrito de demanda promovido por Gerardo Méndez Juárez y otros por actualizarse la eficacia refleja de la cosa juzgada en términos del considerando segundo de esta resolución. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión, me permito declararla formalmente concluida. Muchas gracias. Buenas tardes.